El lunes 10 de agosto, aproximadamente a las 7:35 de la mañana, muchos colombianos escuchamos este sonido. Mientras un terremoto sacudía el país, muchos salimos a la calle asustados y con pánico. El evento sísmico de magnitud 7.4 se sintió en muchas partes del país, pero donde más ha dejado estragos es en el departamento del Chocó, en Cali y en ciudades del eje cafetero como Manizales y Pereira. Hasta el lunes 17 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportaba 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas, mientras que más de 120.000 familias han sido registradas como damnificadas. Eso. Buena, Carlos, excelente. Hoy, algunas de las preguntas que podemos hacernos es qué aprender de esto que vivimos para la prevención del riesgo en el futuro. Hoy en Hablalo discutiremos este tema desde los derechos laborales y la gestión del riesgo del país. Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Háblalo. Mi nombre es Santiago Vega Durán y hoy estoy en cabina con Juan José Tobón. En este episodio número 82 con el que arrancamos el semestre y la séptima temporada. Hoy hablaremos del terremoto que vivió el país hace más de una semana, lo que podemos hacer en estos momentos de crisis humanitaria, lo que aprendimos de la crisis y lo que sigue para el futuro. Juanjo, ¿vos cómo te sentiste con el terremoto? ¿Cómo viste la alerta y las evacuaciones? Pues hombre, al igual que mucha gente, yo nunca había vivido una cosa pues así. Además como de lo fuerte o el impacto que se sintió, a mí lo que más me abrumó fue todo lo que duró. 90 segundos pues como de mucha zozobra pues diría yo. Pues yo evacué, estaba en mi apartamento, yo vivo con 2 gatos, entonces te podrás imaginar el despelote pues que fue. Y luego pues como de la evacuación fue averiguar cómo estaban mis seres queridos, ¿cierto? Dónde los cogió, y luego fue como esa zozobra de cuándo va a venir la réplica, ¿cierto? Y de a poco irse enterando de las noticias que llegaban de otras partes del país. Y empezar pues como a comprender la magnitud del desastre, que creo que eso ha sido como lo más triste. ¿Y vos cómo lo viviste? Bueno, yo tampoco había vivido nunca un terremoto ni un sismo así tan grande. De hecho, siempre que habían terremotos como que yo ni me daba cuenta. Yo estaba dormido o algo y este me levantó horrible. Hace mucho no me levantaba como tan mal, como si hubiera tenido una pesadilla yo. Incluso quedé con un tirón en el hombro que me duró toda una semana. Yo no sé por qué, me levanté como asustado. Y no, alcancé a salir. También vivo en un edificio, pero yo vivo en los pisos de abajo, entonces salí tranquilo. Y ya luego también a preguntar por mi familia, pero porque por allá por donde ellos viven, en el norte de Santander y en Arauca, no, eso se sintió, fue muy poquito. Asustado, muy asustado al principio, no pude dormir a la noche siguiente. Y con todas las noticias de los heridos, los fallecidos, las personas desaparecidas, pues también uno como muy afectado por todo esto, porque es un evento que es una catástrofe, es lo que fue. Entonces, yo te cuento, justamente a propósito, es que este terremoto es el más fuerte que ha experimentado el país, al menos en los últimos 10 años, y uno de los más fuertes en toda la historia del país. Según un balance que presentó el presidente Abelardo de la Espriella, se estima que hubo daños físicos en edificaciones e infraestructuras por más de 30 billones de pesos. Por eso es que todo el país se ha unido para apoyar a las miles de familias que han perdido sus casas y sus pertenencias. Desde muchos lugares del país se están enviando kits humanitarios con agua, alimentos, productos de higiene personal. También se está enviando ropa, juguetes, medicina, alimento para mascotas, entre otras cosas. Es importante seguir donando porque la crisis de estas familias continúa y continuará, no sabemos por cuánto tiempo. Sí, hay que donar. Ya balones no tenemos que donar porque ya alguien hizo la tarea de donar balones. Pero si ustedes quieren saber cómo y dónde pueden ayudar, los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, @delaurbe, y ver nuestro ABC para ayudar en medio de la crisis. Allí podrán encontrar una guía clara de qué se puede donar y dónde pueden hacerlo. Bueno, Santi, para entrar en materia,
A mí luego del terremoto, pues hubo un episodio que se volvió viral en redes sociales que me dejó pensando. Tiene que ver pues con este video en donde a unos empleados pues como que se les impide salir o averiguar cómo están sus familias o no sé. Y pues digamos que uno se cuestiona precisamente porque uno a veces pues como persona natural no sabe o no conoce cómo son los protocolos luego de un sismo de 7.4 grados, pero cuando sos un jefe o cuando sos un encargado de una empresa y tenés tanta gente pues, a tu cargo, pues creo que la cosa es diferente, tenés vidas humanas a tu cargo, ¿cierto? Entonces a mí esta situación como que me dejó pensando y eso pues hice el informe de la cápsula informativa. Y yo te cuento, Juanjo, que yo me quedé pensando sobre cómo reaccionamos como país frente a estos eventos sísmicos, porque esto es algo que ya ha pasado antes y yo siento que algo tuvimos que haber aprendido del pasado para estar mejor preparados para hoy y algo tendremos que aprender de esto para prepararnos mejor al futuro. No podemos predecir cuándo va a haber un evento, ni podemos impedir que ocurran desastres, pero creo que sí podemos tratar de aligerar esto. Podemos tratar de prevenir al menos de que la magnitud de estas cosas escale tanto. Entonces yo me pregunté cómo nos preparamos mejor a futuro para esto. Totalmente. Precisamente de estos dos temas hablaremos hoy. Así es, Juanjo, arranquemos hablando sobre los derechos laborales con la cápsula sonora que vos preparaste para el Háblalo de hoy. Entonces, hagamos una cosa. Ya les dije cuál es mi posición, y es que esperemos. A ver. Luego del terremoto de 7.4 grados ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto a lo largo del territorio nacional y con afectaciones en diversos departamentos, un video de denuncia se volvió viral en redes sociales. Si algo pasa, voy a ser el primero en decirles vámonos, porque yo también me voy a ir. Mi hija está en el jardín. También me voy a ir yo. ¿Sí? Pero si no... En el video, uno de los encargados de una empresa advierte a sus empleados de que si ese día abandonan sus puestos de trabajo, podrían perder sus empleos. Yo no les voy a dar la orden de que se vayan, el que se quiere ir se va, pero pues si no pasa nada hoy, ustedes van a tener que responder por abandono de puesto el día de hoy. ¿Ok? La empresa sería Blackstone Medical Services, una compañía estadounidense con operaciones de servicios compartidos y de call center en Sabaneta, en el 10º piso del Centro Comercial Mallorca. Si bien la compañía ha aclarado que el video se grabó luego de la evacuación preventiva durante el terremoto, la denuncia ha despertado un debate que cuestiona si su accionar respetó la ley laboral colombiana y si se hizo siguiendo protocolos de seguridad y salud en el trabajo. No todo sismo genera una justificación para faltar al trabajo. Sin embargo, pues debido a la gravedad, porque acuerde que en derecho también se revisan los hechos notorios y debido a que posteriormente se declaró el desastre nacional, debido a futuras réplicas y a situación de riesgo, entonces sí se podría catalogar como una calamidad. Él es Juan Esteban Gómez Jiménez, abogado litigante y experto en derecho laboral y de la seguridad social. En su explicación se refiere al numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, que contempla la fuerza mayor y el caso fortuito como causales de suspensión de la ejecución del contrato de trabajo. Para profundizar, Gómez explica lo siguiente. Un hecho notorio es básicamente un acontecimiento que no necesita ser explicado para entender la magnitud. Un hecho de fuerza mayor significa que es un fenómeno imprevisible de la naturaleza, a diferencia del caso fortuito donde sí puede haber intervención humana. Es un fenómeno como lo es un terremoto, es un evento de fuerza mayor, tiene categoría de terremoto y el peligro del terremoto es notorio precisamente después de que ocurra puede haber posibles réplicas. Esteban Manco es abogado constitucionalista y docente de la Escuela de Derecho de EAFIT. En su exposición amplía el espectro de análisis al agregar un enfoque de familia que, según él, todo empleador debería tener en cuenta. El empleador debió atender primero que todo la seguridad de sus trabajadores y también el enfoque de familia que ello conlleva, y es la preocupación y la presencia de los trabajadores frente a sus hijos, frente a sus esposas, frente a sus compañeros o compañeras permanentes, y eso
obligaba al empleador a no obligar a sus trabajadores a quedarse en el sitio de trabajo, ni mucho menos amenazar con terminar relaciones o contratos de trabajo. Relacionado a los riesgos laborales, el decreto 1443 de 2014 dicta las disposiciones para implementar los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Estos sistemas son procesos lógicos que se aplican por etapas y que buscan anticipar, reconocer y controlar riesgos que afecten la seguridad y la salud en entornos laborales. Como señalan ambos abogados, dentro de estos riesgos se abordan las situaciones de emergencia que se desprenden de la ocurrencia de un terremoto. La finalidad del decreto, según la ley misma, es el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Si bien su implementación es obligatoria y si bien la empresa ha dicho que sí permitió evacuar, la denuncia sigue despertando dudas respecto a la correcta aplicación del decreto. Un empleador no puede amenazar con la terminación de un contrato a los trabajadores que abandonen las instalaciones de sus empresas debido a un sismo o a un terremoto. Ello sería incluso contra natura o contra la propia naturaleza del ser humano de salir despavorido después de un terremoto de ese tipo. Y sobre todo aquellos trabajadores o trabajadoras que tienen a sus hijos o a sus hijas, a sus hermanos, eso incluso es inhumano. El Ministerio del Trabajo afirmó que primero es la vida de los trabajadores y después la actividad económica. Incluso el sector público decidió suspender los contratos de trabajo o las ejecuciones, mejor, no los contratos, sino la ejecución de actividades, precisamente buscando salvaguardar a sus trabajadores, porque también había temor a posibles réplicas. Entonces, creo que en ese orden de ideas, si bien no todo sismo suspende el contrato de trabajo, esta situación notoria sí ameritaba otro manejo. Ahora corresponderá al Ministerio de Trabajo dar trámite y determinar si la empresa efectivamente puso en riesgo o no la integridad de sus empleados. Así lo explica el abogado Manco. Saber si la empresa involucrada siguió o no los protocolos, eso ya será un proceso sancionatorio ante el Ministerio del Trabajo o un proceso judicial en el evento en que haya causado algún tipo de daño, porque recordemos que los empleadores son responsables por los plenos perjuicios que pueda ocasionar con su acción u omisión, y en este caso la violación al reglamento interno de trabajo o a la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Según lo mencionado por el abogado y docente, es preciso aclarar que sea cual sea la decisión del ministerio, esta no quitaría la posibilidad de que cualquier empleado o grupo de empleados que se hayan sentido afectados puedan demandar ante la justicia laboral ordinaria y, en este supuesto, ya no sería el ministerio, sino un juez de la República quien decidiría sobre los casos específicos. Para hablarlo de la urbe, informó Juan José Tobón. Juanjo, qué importante que sepamos esta información porque a fin de cuentas esto también hace parte de la gestión de riesgo. Pues no solamente es una cosa del Estado, sino que también en nosotros mismos, y es importante saberlo para que luego un jefe no le vaya a salir a uno con algo como lo que le pasó a la gente de ese video. Eso es cierto, Santi, y justamente tú nos vas a contar sobre estas formas de hacer gestión de riesgo, ¿verdad? Así es, para esto tuve una entrevista con el profesor Albeiro Rendón Rivera, docente de la Universidad Nacional, doctor en Ciencias de la Tierra, con enfoque en gestión de riesgo por actividad sísmica, y magíster en emergencias y desastres. El profe Albeiro nos ayudará a saber más de por qué reaccionamos de la forma en que lo hicimos y de qué deberíamos aprender a futuro para hacer frente a estas emergencias. Bueno, Santiago, muchas gracias a la Universidad de Antioquia por invitarme a conversar un poco sobre este tema de tanta actualidad. Bueno, arrancando justamente con esto de la gestión del riesgo, yo quisiera arrancar preguntándote, el terremoto sacudió el país el lunes, en un contexto donde la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo no tenía un director, y no fue sino hasta el miércoles, 2 días después del sismo, que se designó a David Tamayo como director de la organización. En medio de ese contexto, el país contaba con la capacidad para reaccionar eficientemente en el momento en el que ocurrió frente al desastre. Bueno, quisiera también recordarles que el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, David Tamayo, fue compañero mío, egresado de la maestría aquí en desastres de la Universidad de Antioquia, y también es ingeniero geólogo. Bueno, con respecto a tu pregunta, pues mira, la verdad que Colombia ha venido
construyendo una normatividad en torno a la gestión del riesgo a partir de Armero, 1985. Y hoy tenemos una normatividad que nos rige a partir del 2012, la Ley 1523. La pregunta con respecto a si estábamos preparados, pues tenemos una normatividad pues que mira de manera integral el tema de los riesgos. Sin embargo, el país sigue haciendo énfasis en la atención. Si me preguntan con respecto a la atención, pues sí, tenemos unos estándares adecuados para atender un desastre. Por supuesto que un desastre como este que estamos viviendo, pues desboca las capacidades institucionales, necesitamos ayuda externa. Pero en general hemos podido atenderlo adecuadamente. Sin embargo, yo quisiera plantear de que la gestión del riesgo no debiera enfocarse como tradicionalmente se ha enfocado en la atención. Realmente la gestión del riesgo deberá apuntar fuertemente al tema de la prevención, a bajar los indicadores de muertos, de heridos y pérdidas en los desastres, cuestión que todavía el país no ha logrado tener unos indicadores adecuados. Justo te iba a preguntar porque vos mencionas sobre Armero. Hoy el país está mejor preparado para reaccionar a un evento sísmico frente a los que hemos vivido en el pasado, como hemos de verdad aprendido de todo eso que ha pasado. Y si es así, ¿existen regiones que estén más preparadas que otras? Pues a ver, sí, como te digo, en la atención hemos ganado. Okay. Porque tenemos literalmente en casi todas las ciudades capitales y municipios importantes, tenemos cuerpos de rescate muy capacitados. Somos también referente a nivel de América Latina, pero porque hemos estado sentando mucho la gestión de riesgo en la atención. Entonces, en el componente desde Armero y luego Armenia y luego otros desastres que se han presentado, hemos ido ganando, adquiriendo capacidad de respuesta, realmente. Pero bueno, la pregunta es por qué a una ciudad como Cali tan importante le ocurre lo que le acaba de ocurrir esta semana, con literalmente edificios totalmente desplomados, ¿cierto? Hay un hecho interesante. Entre Armenia y Manizales o Pereira, que estaban en la misma zona de influencia del fenómeno, podemos darnos cuenta que Armenia en términos generales respondió bien, pues no se cayeron masivamente las edificaciones, hubo daños estructurales, creo que no hay muertos en el departamento del Quindío. Entonces, esto nos da cuenta de que el desastre que ellos vivieron en el año 1999, que les permitió una reconstrucción con unos estándares mínimos de sismoresistencia, pero aún más, que generó en la conciencia de la gente una apropiación social de conocimiento, permite hoy estar diciendo que Armenia no la tenemos tan afectada como Pereira, e inclusive Manizales, pero sobre todo Pereira. Entonces, sí, el que una comunidad viva un desastre, lo tenga que padecer, se tenga que recuperar de él, eso genera una enseñanza que se va quedando y se va transmitiendo entre generaciones, y eso es lo que estamos viendo hoy con Armenia. Sin embargo, llama la atención que Pereira, tan cerca de Armenia y que con el referente del vecino en 1999, pues parece que en el tema de la sismoresistencia todavía habían cosas muy pendientes. Cuando tú hablas de la sismoresistencia, ¿te refieres como a las construcciones, la manera como construimos? Sí, como te decía, Colombia ha venido construyendo, a medida que le van ocurriendo los desastres, la normatividad. Entonces ocurrió un sismo muy importante, Popayán, en 1983, y no teníamos código sismorresistente. Entonces se crea el primer código sismorresistente, decreto 1400, año 84. Luego hacemos unas modificaciones de ese código en el 95 y en el 98. Y tenemos uno vigente 2010, que estamos ya súper en mora de actualizarlo. Entonces sí, tenemos una normatividad nacional de sismoresistencia
no que haya código no implica pues que estamos salvados. Necesitamos es que realmente se aplique el código, que los ciudadanos, que las instituciones no le hagan el quite a la norma. Porque lo que hemos visto en este desastre, sobre todo en los municipios pequeños donde hay gran afectación, es que la construcción informal de vivienda en el país permite que tengamos unos municipios muy vulnerables, sobre todo ante lo sísmico. Entonces, por lo general en los municipios la gente no se preocupa por ir a pedir el permiso de construcción, a tener en cuenta unos mínimos, en este caso la sismoresistencia. Las instituciones no tienen gran capacidad de control, entonces empiezan a crecer unos municipios y unas ciudades de una manera informal. Cuando llega el sismo, entonces ya nos damos cuenta que hemos construido muy mal, ¿cierto? Es más, vale la pena decirlo, que en Medellín hemos tenido colapso de edificios construidos por empresas reconocidas a nivel de ingeniería y se han caído sin haber sismo. El ejemplo es el Space, ¿cierto? Entonces falta también que tengamos ética desde las profesiones y que las entidades como las oficinas de planeación municipal y las curadurías cumplan su rol de control para que todas estas licencias que se expidan, si se les haga un seguimiento adecuado en la ejecución y se esté seguro que se están recibiendo esas construcciones habiéndose acatado el diseño sismorresistente. Ahora vos mencionabas algo de las comunidades y es que una cosa que ha pasado en este terremoto es que se ha unido mucho la gente para ayudar, para contribuir. Y yo te quería preguntar cómo es hacer gestión de riesgos desde la comunidad, ¿no? Ya no tanto como desde lo estatal, sino desde nosotros como sociedad civil. Sí, yo creo que una de las principales estrategias en la gestión del riesgo son los actores sociales e institucionales. Realmente la gestión del riesgo es toda una cadena y si se rompe algún eslabón de la cadena empieza a fallar el cuento. Entonces, sí, yo creo que la gestión del riesgo debería no tanto iniciar desde la pirámide institucional, sino que creo que se debería construir desde la base con las comunidades e irse pues difundiendo al interior de toda la estructura. Como ya aprendimos de Pereira, de Pereira no, de Manizales, de Armero, ¿qué nos queda por aprender, por ejemplo, de sobre todo, por ejemplo, en el caso del Chocó? Vimos que fue un departamento afectado porque no tiene la infraestructura, justamente que mencionas de la sismoresistencia. ¿Qué nos queda por aprender de No, yo creo que, a ver, por aprender, nos queda más bien reforzar un componente que dentro de la cadena de la gestión del riesgo ha estado muy débil y es la apropiación social del conocimiento en torno a todos estos fenómenos amenazantes, ¿cierto? Hoy uno de los principales problemas y amenazas para la sociedad civil no son tanto los fenómenos, es la desinformación en las redes sociales. Entonces, a raíz de este desastre, empiezan a aparecer falsas noticias, personas que dicen que mañana, pasado mañana va a haber una réplica a tal hora de tal magnitud. Realmente desde la geología, este tipo de fenómenos como los sismos, las erupciones volcánicas sí nos dan más posibilidad de acercarnos no a la hora exacta, pero sí al tiempo de una posible erupción, pero un sismo no. Entonces, creo que este desastre no se invita a las instituciones, también meto a la universidad ahí, porque en el caso de la Universidad Nacional, el Departamento de Docencias tiene importantes investigaciones en temas relacionados con geoamenazas, pero hay una gran debilidad. Todo se está quedando en lo muy académico, es decir, la universidad le da una gran relevancia a publicar en revistas top a nivel internacional y realmente estos proyectos de investigación que son de gran interés para la sociedad no están bajando a la base de la sociedad. O sea que es como lo que mencionabas ahorita de la apropiación social del conocimiento en relación a la gestión de riesgos. Entonces, mira, Santiago, te comento, si fortalecemos
la apropiación social del conocimiento, te voy a poner un ejemplo. Yo ya como usuario de un apartamento que quiero ir a comprar, yo ya no llegaría a la sala de ventas interesado o haciendo la primera pregunta de qué material son los pisos, qué tan bonita es la cocina, etc. Mi prioridad uno cuando llegase a la sala de ventas es preguntar quién hizo el estudio de suelos y quién hizo el diseño estructural, que es lo que no preguntamos como usuarios. Si yo tengo apropiación social de conocimiento en un fenómeno sísmico y voy a comprar un apartamento, debo tener muy presente que yo debo cerrar un negocio en un proyecto que me garantice un estudio adecuado de los suelos y que la estructura que se diseñó esté acorde al suelo. ¿Y cómo haría eso? Pues yo voy a invertir 800, 900 millones de pesos en un apartamento que me cuesta pagar una asesoría de 500.000 pesos de un experto que le pegue una revisada a las conclusiones y a las recomendaciones del estudio de suelos y que eso lo coteje con el diseño estructural. Y así yo cierro un negocio y quedo tranquilo. Y lo otro, que también falta mucho en Colombia, es que nosotros no transferimos el riesgo. Como consideramos que el problema del terremoto era para los venezolanos hace un mes o 2 meses y que no me tocaba a mí. En la época del terremoto de Venezuela estaba haciendo entrevistas similares hablando de Venezuela y me preguntaban, ¿y en Colombia es posible? Ya, lo estamos viendo en Colombia. Entonces, me parece que en la medida en que la sociedad civil esté apropiada de ese conocimiento, en este caso de los sismos, yo tomaría decisiones inteligentes como la que te acabo de decir. Voy a un proyecto y lo primero que pregunto es qué seguridad me está brindando el proyecto a nivel de la estructura de mi apartamento. Pero lo segundo es que yo destinaría también una plata para comprarle una póliza al apartamento contra sismo o contra amenazas que estén en el entorno, ¿cierto? En Medellín, pues yo no compraría una póliza contra tsunami, ¿cierto? Pero sí compraría una póliza contra sismo, si de pronto estamos en zona de montaña, movimiento en masa. Entonces, eso implica apropiación social del conocimiento, que yo consciente de las geoamenazas que tengo en el territorio, tome decisiones inteligentes en toda mi vida cotidiana. Por ejemplo, si yo estoy apropiado del conocimiento de un sismo, yo estaría muy consciente en la casa que vivo cuáles son los sitios, las zonas seguras. Entonces mire todo lo que implica tener una sociedad apropiada del conocimiento, porque se empiezan a tomar decisiones que van en pro de la seguridad de la gente y eso implica menos muertos, menos heridos y menos pérdidas. Ok, profe. Muchas gracias por el tiempo, por responder nuestras preguntas. Muy valioso lo que vos decís de seguir impulsando la apropiación social del conocimiento alrededor de todo esto. Bueno, sí, muchas gracias a la Universidad de Antioquia por esta oportunidad. Esto hace parte de una estrategia que ya empieza a implementar la Universidad Nacional y es que todo proyecto de investigación deberá tener sí o sí un componente de apropiación social del conocimiento, con recursos asignados y de obligatorio cumplimiento. Muchas gracias. Dale, a vos, profe. O sea que si bien no podemos predecir cuándo ocurrirá un sismo, sí podemos mejorar nuestra infraestructura para hacerle frente. Exactamente. Ojalá podamos aprender de todo esto para que a futuro el impacto y la tragedia sean menores. Y bueno, Santi, eso es todo por el Háblalo de hoy. Le agradecemos a nuestra audiencia por llegar hasta acá y los invitamos a seguir pendientes del tema, que seguramente seguirá dando de qué hablar. Hoy estuvimos en cabina Santiago Vega Durán y Juan José Tobón. Háblalo es un podcast de la Urbe, grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Nos escuchamos en una próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.